Nuestras clases que estamos dando sobre algunos temas de Musar. Y esta vez dije que había tomado el mashal del alquimista que trae el libro Jobot HaLevavot de Rabbeinu Bachye Ibn Pekuda. Habíamos, para recopilar algunas cosas importantes para entender, el Rab quiere comparar al alquimista, que era, desde el punto de vista de la época en que él estaba, era la persona que tenía una elevación espiritual fuera de la Torá bastante alta. O sea, lo que vendría a ser hoy día una persona que sin Torá, entre comillas, llegó de alguna manera a un nivel de personalidad que podríamos denominar casi filosófico, más o menos en esa dirección. Y el Rabbi Bajía Ibn Pekuda, el autor del Jobot HaLevavot, considera que una persona que es Irat Shamayim, una persona que tiene temor de Dios dentro de la Yahadut, obviamente estamos hablando dentro del judaísmo, es bastante mejor que él en 10 puntos. Y sobre estos 10 puntos es el que nosotros habíamos comenzado a meditar, a hablar, primero a aprender y después a hablar, y a tratar de entender por qué precisamente la persona que tiene el Shamayim es mejor que el alquimista en estos temas. Voy a retomar el texto desde el punto número 4, o sea, la diferencia número 4. El, el mashal del alquimista, o sea, la parábola del alquimista, se encuentra en uno de los portales del libro de Rabbeinu Bachye, que se llama Sha'ar HaBitachon, o sea, el portal de la confianza en Hashem, el portal de la confianza. Y nuestro Rab dice lo siguiente, en el punto 4, me interesa que lo analicemos y quiero retomar desde aquí para poder ir entendiendo cómo nosotros en nuestra vida diaria hoy tenemos que comportarnos y cómo tenemos que entender que la Torá está por encima de muchas cosas que también hoy día podrían considerarse como cosas importantes o como cosas de trascendencia, y realmente puede ser que lo sean, pero la Torá es más que eso. Y hay que entender también el por qué la Torá es más que eso. En el punto 4 dice el Rab así, Bea Rebi'i, el cuarto punto, que dice, Baala alquimia, el alquimista, Einon imlat me'azman, no puede liberarse me'azmin, de buscar, de tratar de conseguir, me'azahav ve'hakesef harbe, de conseguir del oro y de la plata mucho, leet tzorjo, cuando lo necesita. O sea, el alquimista es una persona que trabaja en su oficio, pero para eso necesita materiales, para trabajar en su oficio. Y estos materiales son el oro y la plata. Y por lo tanto necesita buscarlos y conseguirlos cada vez que los necesita. O sea, tiene una limitación que para poder realizar su trabajo necesita precisamente de estos materiales. Y dice, o shelo yasmin mehem klum, o si no logra conseguir de ellos nada, si es que no logra conseguir del oro y la plata, no logra conseguir nada, ela kefi sheyaspik lisman muat, sino solamente aquello que le puede servir para poco tiempo. O sea, él necesita, dijimos, conseguir oro y plata para su trabajo, porque su trabajo lo realiza con estos materiales. Pero puede ser que no logre alcanzar de estos materiales nada, sino muy poco, que no le va
no le va a ser suficiente sino para poco tiempo. Veini Yasmin Mimenu Arve, y si él va a encargar, va a lograr encontrar de estos materiales mucho, y Kol Yamad Mefajed al Nafsho, toda su vida va a estar con temor de su vida, o sea, va a temer constantemente por su vida, Shelo Yovad Mimenu Beinyanei Sivot Ha'aveda, que no vaya a perder el oro y la plata por alguna de las causas con las que suelen estos materiales perderse. Velo ishkot libo, y no va a estar tranquilo su corazón, velo tanuach nafsho, y no va a descansar su alma, mi pahdo alav meamelech beam, y no va a estar tranquilo, dijimos, no su corazón ni tampoco su alma va a estar tranquilo por miedo que va a haber en él del rey y del pueblo, o sea, del rey, que refiere al gobierno que haya en aquel momento y que obviamente va a querer arrancar de él estos materiales, pues son materiales preciosos, entonces se los va a querer quitar, o también del pueblo, que va a querer también robar, saquear o cualquiera de estas cosas, como el Rab dice antes, minyanei sivot ha'aveda, de todo tipo de causas por las cuales las cosas se pierden. Esto es lo que le va a ocurrir, o sea, él va a estar en esta situación, dice, y es una situación compleja, porque va a estar constantemente con miedo a que si logra alcanzar las cantidades de oro y de plata que necesita, va a tener que protegerlos, guardarlos de una manera que no se le pierdan, entre comillas. O puede ser que no alcance, que no llegue a alcanzar a tener estos materiales y por lo tanto no pueda realizar su trabajo. O sea, ya vemos que el alquimista es una persona que depende de algo externo para poder continuar con su oficio. Como hoy día podría ser cualquier oficio mundano, cualquier oficio cotidiano podría ser comparado con esto. Él tomó al caso del alquimista porque además del oficio en sí, el alquimista tiene algún que otro ideal, entre comillas. ¿Que? Entonces podemos compararlo, pero yo no puedo comparar a una persona religiosa, a un judío religioso, no lo puedo comparar con simplemente una persona que se dedica a ganar dinero, ¿no? Y de cualquier forma, una persona que trabaja, sino que tiene que ser alguien que trabaje, pero que además haya algún ideal detrás de lo que hace. Bein Yasmin Mimenu, entonces continúa y dice, Bein lo Yasmin Mehen Ela Lemalot Mahsoro Zman Muat, y si no logra obtener estos materiales, oro y plata, sino para poder completar, para poder llenar lo que le falta, y eso lo hace solamente por un lapso corto de tiempo. Efshar sheyevatzer mimenu amaase. Es probable que detenga de hacer lo que está haciendo, que se detenga de hacer lo que hace, betatzorech, en el momento que lo necesite, haga de un momento de necesidad grande, elav, mi penei himana sivot mi sivot mimenu, de habido que va a tener que interrumpir toda su actividad por causas varias que pueden ocurrir por el hecho de que no tiene los materiales con él. Bueno, esto es el alquimista en el punto cuarto, o sea, necesita materiales, son materiales preciosos, no es cualquier material, y necesita adquirirlos. Muchas veces no logra adquirirlos cuando los necesita, o los adquiere en cantidades que son muy pocas, y si logra adquirirlos en cantidades muy grandes necesita protegerlos, o puede ser que lo que necesite completar pueda completar de algún proyecto que está haciendo, completar un poco y después ya no tiene más. O sea, es un proyecto de vida bastante limitado, ¿bien? Bastante limitado a precisamente cosas materiales. Antes de pasar a explicar que la persona que tiene Irat Shammai, la persona que tiene una capacidad mayor de entender las cosas, ¿bien? Desde el punto de vista de la Torá,
Tratemos de entender esto en nuestro estilo de vida actual. ¿Sí? Muchas veces la persona, en todos los niveles, ¿sí? Ya sea en los niveles más simples como en los niveles más elevados, necesita, obviamente, para poder subsistir, necesita estudiar una carrera, necesita trabajar, no sé, las diferentes cosas que la persona hace para poder subsistir, ¿sí? Trabajar de una forma, trabajar de otra. Y todo el mundo laboral en general está o gira en torno a el mundo material. Todas las actividades laborales que tenemos, desde ser un mercader hasta ser un profesional, cualquiera que sea la profesión, necesita de un marco material. Necesita que hayan cosas materiales que pueda él disponer para poder avanzar en sus trabajos, en sus proyectos, en las cosas que él quiera, en sus emprendimientos. Y eso es así y es correcto que sea así. Es la forma en que el mundo se mueve. Hay algunos que tienen más expectativas de las cosas que hacen y lo consideran una forma de desarrollo personal, lo consideran algo que de alguna manera va aumentando su capacidad de conocerse a sí mismo o a su familia o a sus trabajadores, etcétera. Existe toda una dinámica completa de un coach laboral que hoy día es muy común y probablemente es muy bueno que sea así porque de esa manera las personas pueden tener más conciencia de lo que hacen. Todo eso es correcto y está bien. Estamos hablando de las cosas correctas. Obviamente existen cosas que son incorrectas, pero no de eso hablamos, porque si vamos a comparar, comparamos bueno con bueno y decimos esto es bueno, pero esto es mejor. Entonces viene el Rab en este punto y dice lo siguiente: Beaboteach be Elohim, la persona que tiene bitajón en Hashem, bitjono hazak, su bitajón es fuerte, be Elokav, en Dios, sheyatrif oto kirtzono beet sheirtze ubemakom sheirtze. Va a tener confianza, un bitajón completo en Hashem, que lo va a alimentar, le va a dar su sustento, como sea su voluntad de Dios, en el momento que Dios estime conveniente y en el lugar que Hashem quiera. Kasher yatrif aubar berrejemimo, de la misma manera que alimenta al ubar, al feto en el vientre de la madre, beaefroach betoja beitza, y el pichón dentro del huevo. Asher ein ba makom mefolash leikanes, habla sobre el huevo, que no hay ahí un pasillo como si fuese porque se puede ingresar el ab a él mimenu davar mihutza, se puede ingresar dentro del huevo algún tipo de alimento de fuera del huevo. Beaof, y el of, el ave, va a vir en el aire, Beadagim bamaim, y los peces en el agua, Beanemala aketana im shuta, e incluso la hormiga pequeña en su debilidad, Beivatzer hateref, y no se detiene, dice, que se detenga el teref meari, que no existe que se detenga la comida del león, im tokpo biktzata yamim, si es que lo encuentras o lo necesita en algunos días, a pesar de que puede ser que algunos días que no lo haya. O que Moshe Katú, como está escrito, que Firim Rashu, los cachorros de león gritaron, Ve Raevu, porque estaban hambrientos, Bejule. Amar lo yar'iv Hashem nefesh tzadik. Akadosh Baruj Hu no hará que tenga hambre el alma del tzadik. Beamar, y dice el pasuk, Naar Haiti, fui joven, Began Zakanti, también envejecí.
Velo raiti tzadik ne'ezav, y nunca vi un tzadik abandonado besaró mevakesh lahem, y que su simiente, sus hijos, estén pidiendo pan, que no sea que no tengan para comer, que necesiten pedir pan. Ok, esta es la comparación de uno y otro. Que por un lado tenemos al alquimista con sus necesidades e incluso que las adquiera necesita protegerlas. En cambio, la persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu no necesita de cosas externas porque él sabe que Akadosh Baruj Hu le va a dar su sustento cuando Hashem quiera y en el lugar que quiera. Vamos a pensar un poco el tema del que estamos ahora tratando. La vida en general de una persona que estudia Torah y que cumple mitzvot, de aquellos que se dedican al estudio de Torah o mitzvot, es generalmente bastante compleja. No es una vida holgada ni es una vida de lujos. Al menos en Israel no lo es. Entonces las personas hacen esfuerzos muy grandes para poder dedicarse la mayor cantidad de tiempo posible al estudio de Torah, para que puedan crecer internamente según la mitzvah de Hashem y trabajan un poco a veces no, para poder subsistir. Y hay una abtajá, y eso es lo que hemos leído en los Pesukim, pero hay que creerlo. O sea, no basta simplemente con decir, bueno, yo leo este pasuk, que es un pasuk que está en el Birkat Hamazon, Nara iti ganzakanti, fui joven y fui anciano, velo raiti tzadik ni sabes lahen. Y no me encontré ni vi a un tzadik que esté abandonado y que sus hijos pidan limosna. Cuando muchas veces se ven cosas de este tipo, y así ocurren, entonces las personas suelen como quedar en una especie de impas, de problemática, porque vemos que hay necesidades y que realmente son difíciles de adquirir, de poder adquirir muchas cosas. ¿Okay? Entonces hay que tener sobre esto bitajón, pero el bitajón crece en la medida en que la persona misma crece. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo una persona que tiene confianza en Akadosh Baruj Hu y dice, sí, yo confío en que Hashem me va a ayudar. Pero la verdad es que él no tiene tanta confianza en que Hashem lo va a ayudar, entre comillas, sino que tiene mucha confianza en que Hashem lo va a ayudar para bien. O sea, de que le va a proporcionar todo lo que necesite, y está bien hacerlo. Pero muchas veces el bitajón también comprende el hecho de aceptar que eso que acaba de llegar, eso es lo que yo necesito, y no más. O sea, el bitajón no es solamente decir, bueno, yo quiero mucho, y busco eso y me conformo con eso. No, a veces vas a tener que conformarte con menos y tener el bitajón que eso menos es lo que necesitas en ese momento. Akadosh Baruj Hu no juega a los dados ni hace absolutamente nada que no tenga una causa y que no tenga algún tipo de objetivo para nosotros. Entonces, si a veces las circunstancias económicas son difíciles, porque tienen que ser difíciles, y si a veces son mejores, es porque tienen que ser mejores. Todo esto que estamos viendo justamente con respecto al alquimista, en el alquimista esto no existe, porque si no tiene lo que necesita, él mismo desaparece como alquimista, porque toda su función es tratar de encontrar estos elementos para poder trabajar con ellos. En cambio, para la persona que estudia Torah, es algo espiritual, es algo pnimí, por lo tanto, incluso que hayan carencias materiales, lo pnimí se mantiene. En el cambio, en el caso del alquimista, si hay carencias materiales, el alquimista desaparece. En el caso nuestro, que estamos hablando acá de la persona que botea Hashem, es una persona que a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todo lo que puede haber ocurrido, él mismo no desaparece. O sea, él mismo se mantiene con firmeza y con confianza en Akadosh Baruj Hu. Ahora bien, esto no siempre las personas logran llegar a estos niveles. ¿Bien? Y obviamente no hay que lishpot, no hay que juzgar la forma o el camino de los demás, sino que tenemos que nosotros dedicarnos nosotros a estudiar cómo mejorarnos día a día
y este es uno de estos puntos del bitajón, de que aquello que recibo es lo que en ese momento era necesario. No sabemos por qué lo anterior, probablemente porque era necesario, y sobre lo futuro tampoco tenemos conocimiento. Pero hay a veces muchas personas, incluso que sean religiosos, que ante dificultades, no necesariamente incluso dificultades de tipo económico, pueden ser otras dificultades, que pueden ser nisionot, pruebas que tienen que ver con integración en comunidades, como tienen que ver con relaciones de pareja, o tienen que ver en relaciones familiares con los hijos, o los hijos con los padres. Es un mundo muy extenso de posibilidades en las cuales pueden haber problemas. Y es importante que cada persona sepa que muchas veces está en esa situación, incluso que no sea una situación cómoda, porque hay algo que él tiene que hacer en ese momento. Y ese es un bitajón, ese es el bitajón. ¿Ok? Y por lo tanto, no importa que las circunstancias no te den los medios, porque los medios están en el alma. A diferencia del alquimista, que los medios están afuera del cuerpo, en Am Israel y en las personas que tienen bitajón Hashem, los medios están en el alma. Por lo tanto, es ahí donde hay que buscarlos. No hay que ir a buscarlos a ningún lugar, hay que buscarlos en el alma. Y eso fortalece. Y puede ser que las circunstancias exteriores cambien, Bezrat Hashem, pero también puede ser que no cambien o no tan pronto. Pero no importa, los medios están en el alma, allí dentro. Y sobre el tener un tesoro comprado por el estudio de Torah y las mitzvot, es algo que no hay que proteger. Nadie te lo va a robar. ¿Ok? Nadie va a querer robártelo, porque las personas no comprenden el valor que esto tiene. Pero esto es lo que mueve al mundo. Estas son las cosas que hacen que el mundo se mueva. Es el estudio de Torah, como dice Perkei Avot, al Shlosha Amudim Haolam Omed, a la Torah, a la Avodah, al Gemilut Hasadim. O sea, el mundo se basa sobre el estudio de Torah. ¿Okay? Por eso ha escrito a la Torah. La Torah se refiere al estudio de Torah. A la Abodá se refiere a los korbanot, Yudiat Tefilá, Gemilut Hasadim es la tzedaká y la beneficencia. Son las cosas que hacen que el mundo se mantenga. Y una de ellas, la primera mencionada, es a la Torah. Por lo tanto, y eso es tan importante que hasta tal punto llega que la gente ni siquiera lo percibe. Tanto es así que una persona que tenga Torah en el corazón no va a pasar como el alquimista, que va a tener que protegerla porque se la quieren robar. No se la van a robar. La puede perder de otra manera, pero no se la van a robar. En cambio, el oro y la plata sí se lo van a robar. Esta es la diferencia. ¿Okay? Los medios en el corazón, punto número 4, que es la persona que es un yahid, una persona que tiene confianza en Hashem, un creyente, un piadoso, y otro es el alquimista, que todos los medios siempre están por fuera, o cualquier otro trabajo donde necesita los medios que están por fuera para poder constituirse como este profesional o el otro o el otro. Punto número 5. El punto quinto dice así. Bea Hamishi. Sheba'al alquimia, la persona que es un alquimista, Tajat ir'a ufahad al melachto min agadol be'adakatan sheba'am, que dice que en vez o debido a el temor y el miedo por el trabajo que él está haciendo, desde las personas más grandes de un pueblo hasta las personas más pequeñas, o sea, hay un temor, el alquimista tiene temor por el trabajo que él hace, de las personas importantes, de las personas más simples. Las personas importantes porque pueden de alguna manera esclavizarlo para que haga algo, y las personas más simples porque pueden robar o pueden eliminar las cosas que él hace. Entonces él está en una constante situación de, entre comillas, de miedo. Eso pasa mucho también hoy día en las personas que manejan grandes empresas, ¿bien? O que manejan empleados que están constantemente en una situación de tensión, que puede pasar una cosa, ya sea a nivel legal, que puede pasar algo a nivel sectorial o a nivel sindical. Están constantemente como
preparándose a algún tipo de aftá, de sorpresa que puede ocurrir. Por lo tanto, no viven tranquilos, no viven con la tranquilidad que debería vivir alguien que está realizando algo por la comunidad. Generalmente no es así. Estamos hablando de las personas serias y no de las personas que ocupan sus puestos para, de alguna manera, no sé, estar o controlar a los demás. Pero incluso alguien que sea así sabe que ese control va a terminar en algún momento, todo se puede volver en contra de él, es como un boomerang, pero tampoco tiene tranquilidad y muchas veces necesitan guardaespaldas y muchas veces necesitan seguridad especial. Bueno, la persona que cae en algo como guardaespaldas es obviamente una persona que dejó de vivir. Ya ni siquiera importa si está vivo o no, el hecho de que alguien tiene que cuidarte para poder vivir es muy simple que ya no estás vivo. ¿Bien? Entonces eso hay que pensarlo y alejarse de todo tipo de cosas de ese tipo. Beaboteach ba Elohim, la persona que tiene confianza en Dios, Yerahuhu agdolim, por el contrario, las personas grandes van a tener temor de él. Benichbedei bene Adam, y también las personas más honorables del pueblo, entre las personas honorables van a tener miedo de él. Af ahayot, incluso los animales. Be'abanim mevakshim retzono, e incluso las piedras van a intentar buscar cuál es su voluntad de esta persona para cumplirla. Que Moshe Neemar Bemizmor, como está escrito en el Teilim, Yoshev Beseter Eliom, el que se sienta al abrigo del Todopoderoso. Ad Aharito, hasta el final de ese Mizmor, encontramos que hay muchas formas en que vemos cómo la naturaleza entera mira al Boteach Bashem, mira a la persona piadosa, la que tiene confianza en Dios y de alguna manera teme de él. Beshesh Tzarot Yatzileja, como dice Job en Pasuk Hei, en el Perek Hei, en el Pasuk Yutet, dice con con seis desgracias, en seis desgracias te salvé, o beshefa lo igabeja, y en siete, y la séptima no te tocará, ra nada malo, berraav padeaja mimavet, no te tocará nada malo con maldad, sino que justamente en la maldad, dentro de las cosas malas, te salvaré, te salvará, te rescatará incluso de la muerte. Ad Sof, incluso Ad Sof Ainian, todo el resto del tema ahí que habla Eiyov en este pasuk. ¿Qué nos quiere enseñar qué nos quiere enseñar esta parte? El punto número 5, ¿okay? Que hay mucho temor en las personas que viven en el mundo, ya lo dije, ¿no? Incluso hay guardaespaldas, ¿no? Ya para situaciones oficiales se necesita, para situaciones que no son oficiales normalmente no, pero incluso sociedades privadas que se encargan de proteger, etc. O sea, ya se transforma en un estilo de vida. Obviamente que cuando y por Hashem es necesario resguardar algo, es necesario resguardarlo porque son lugares donde se sirve a Kadosh Baruj Hu. Y todo lugar donde se sirve a Kadosh Baruj Hu siempre es fruto de la envidia de las personas, de los lugareños. Por lo tanto, se necesita una cierta protección. Eso es también necesario. Pero siempre tomando en cuenta que Akol Min Hashamayim. Y lo que tenga que ocurrir siempre va a ocurrir y que siempre sea para bien. Entonces hay en el mundo estos temores de que por tu servicio, por tu trabajo, por tus funciones, necesites protegerte y estés constantemente pensando en el grande y en el chico. Grandes los gobiernos, las personas que están en la cabeza, y chicos son las personas simples, ¿no? Que también pueden dañar mucho. En cambio, justamente la persona que tiene Bitajón Bakadosh Baruj Hu, el Rab hace acá algo bastante interesante porque dice, lo que le acabamos de leer, dice que las personas grandes, Benichbade Bene Adam, las personas
importantes de cualquier sociedad van a tener temor de él. Yirauhu, van a tener temor de él, del que tiene bitajón en Hashem. E incluso los animales, como el caso de Daniel, Be'avanim, incluso las piedras van a pedir o van a buscar Retzono, su voluntad. Sheneemar, como está escrito en el Mizmor, Yoshev Beseter Elión. Hay acá un tema bastante interesante que conviene entenderlo y se los voy a explicar con algún tipo de mashal de estudio. Pero cuando hay bitajón en Akadosh Baruj Hu, completo, total, Adasov, o sea, la persona realmente confía en lo que Hashem le mande, eso es lo que tiene que ser, y confía de todo corazón y no me'arer, y no piensa demasiado. Las personas importantes lo van a honrar, los animales le van a tener temor, y también las piedras. ¿Por qué Rabbeinu Bajie menciona estos tres elementos? ¿Ken? Nichvedei Am, las personas importantes, los animales y las piedras. ¿Ken? Podría haber dicho en términos generales cualquier ser humano, porque estamos hablando de ser humano, es el primer nivel que quiere mencionar. Cualquier ser humano lo va a respetar y lo va a tener incluso temor. Cualquiera. ¿Por qué él hace hincapié en que Nichvedei Bene Adam, las personas mejubadim, las personas importantes de un pueblo? Segundo, después habla de los animales y después habla de las piedras. ¿Por qué eso? De las piedras podemos entender el reino mineral, el primero y más bajo, más básico. Después suben los vegetales, no aparecen mencionados acá. También es una pregunta, ¿por qué no? Se salta a los animales. Si alguien pregunta, bueno, pero ¿en qué respetan los vegetales? Lo mismo que con las piedras, ¿en qué respetan? O sea, si ya mencionó el mundo mineral, tendría que haber mencionado el mundo vegetal, pero se saltó al mundo animal, y dice los animales, y conocemos los casos ya que les traje, por ejemplo, de Daniel. Y de ahí se salta a Nichvedei Am, tomando una parte del colectivo humano y no tomando todo el colectivo humano. ¿Por qué? ¿Por qué esa parte del colectivo humano y no todo? ¿Bien? Entonces, Rabbeinu Bajie nos quiere enseñar que la capacidad muchas veces de poder distinguir algo importante en otra persona es cuando de alguna manera hay alguna chispa en la que lo ve, que se siente en algún punto identificado, incluso que sea muy distante en todo lo técnico. ¿A qué me refiero? Puede ser que sea una persona que no es Yehudí, una persona importante que no es Yehudí, sin embargo respeta o teme de una manera reverencial a un Yehudí, Shomer Torah Mitzvot, Boteach Ba'Hashem, de la dargá que estamos hablando acá, del nivel que hablamos acá. Y puede ser que lo respete, puede ser que se sienta de alguna manera motivado a honrarlo, etc. Siendo que no hay contacto, ni hay relaciones, ni hay ninguna plataforma en común. Esto ocurre cuando dentro del alma de la otra persona, o sea, de la persona que en este caso dije no es Yehudí, existen valores y existe una escala de valores a través de las cuales él puede medir también los valores del otro. No tiene absolutamente nada que ver si la persona tiene o no chispas de judaísmo dentro de él. Eso es un tema, eso es diferente, eso es harina de otro costal. Pero acá estamos hablando de un sistema de valores. Cuando hay un sistema de valores que la persona adquirió por su casa, por su educación, estamos hablando en términos generales, cuando lo ve en alguien lo puede identificar. Entonces, si el Boteach Bashem realmente, si el Boteach Bashem tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu y tiene confianza en Hashem, aquellas personas que tengan valores dentro de una comunidad van a poder respetarlo e identificarlo y respetarlo. Y esto se da
generalmente en aquellas personas que viven desde muy pequeños bajo sistemas de valores que sean tradicionales. Y esto el Rab los llama Nichbedei Bene Adam, las personas más honorables de un lugar. No honorables en el sentido de títulos, sino honorables en el sentido de un sistema de valores. Esto es muy importante, de lo que estoy hablando, porque muchas veces la vida en ciudades o en países o en los pueblos del mundo, en las naciones del mundo, como se dice desde el punto de vista del judaísmo, no es necesariamente de la más alta a nivel axiológico, o sea, la más alta a nivel valórico. Y lamentablemente, como la palabra hoy día se utiliza de una manera indebida, se suele denominar valórico, o sea, con valores, a cosas que son antivalores, cosas que no son las tradicionales y por lo tanto no son aquellas que es bueno educar sobre eso. Pero esto también es un poco harina de otro costal porque vamos a los puntos que nos interesan, que es cómo yo puedo avanzar. Entonces, una de las cosas que la persona debe conocer es que a pesar de que dentro de un colectivo hay una parte que sean personas con valores, esos probablemente te van a identificar, te van a respetar y van a tener de ti un temor reverencial. No todos, obviamente, pero sí, esa parte que lo tienes porque tiene dentro de sí ese sistema valórico. Y de ahí bajando son los animales, porque lo trae por el tema de Daniel en el pozo de los leones, ustedes ya conocen el tema, y finalmente habla de las piedras saltándose los vegetales. ¿Por qué? Porque si ya hablamos de los vegetales, de los minerales, como también un factor de obediencia, obviamente los vegetales, en cuanto más que lo van a tener. Ahora, todos estos dargot, estos niveles están contenidos, como dice el Rab, en un mismor, que es el mismor Yoshe Beseter Eliom, el que vive a la sombra del Altísimo, o sea, la persona que está conectada con Hashem. Entonces le van a ocurrir las cosas que aparecen en ese mismor. Y además, como lo que está escrito en Job, el paso que acaba de traer. Aquí son en forma muy simple. El Boteach Bashem, la persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu, va a ser respetado y temido por el resto de los seres que habitan el cosmos, desde los más pequeños a los más altos. Esto es así ocurrió, y cuando esto no ocurrió así es porque hubo un trastorno valórico de ciertas sociedades, las guerras, lo que ocurrió en la Shoah y otras cosas, en la Inquisición, lo que ha ocurrido en otros lugares. A veces ocurre porque hay un quiebre valórico y lamentablemente cuando el quiebre valórico es muy, muy hondo, muy grande, muy profundo, cuesta mucho, pasa mucho tiempo hasta que se logra reconstruir. Punto número 6. El sexto punto, dice el Rabasi, Bea Shishi, el sexto. Shebaal alquimia, el alquimista, Eino batuach mehe holaim, no está seguro de las enfermedades, o sea, es posible que se vaya a enfermar. Behamadvim, y de los dolores, She me'arbebim alav simchato beoshro, que confunden, mezclan sobre él su alegría y su riqueza. O sea, una persona que es alegre y es rico porque está haciendo lo que quiere hacer y eso le trae beneficios materiales, sin embargo, no está libre de enfermedades. O sea, puede enfermarse. Y bueno, el Rabbenu Bajía está hablando en la Edad Media, en que una enfermedad era visto como una puerta muy, muy probable a abandonar este mundo, cualquier enfermedad que fuese, porque no tenían los medicamentos y no tenían los avances que tenemos nosotros para poder combatir estos puntos en cierta medida, no en todos, pero por lo menos en cierta medida, y aún así las personas mayores se cuidan constantemente de no enfermarse. Continúa el Rab, dice, Veinam manijim oto lehenot mima sheyeshlo. Y no le dejan a esta persona
tener anaá, o sea, tener placer de lo que él tiene, de las cosas que ha adquirido. שיש לו ולא להתענג במה שהשיגה ידו, y no tiene la suficiente libertad interna para poder disfrutar de aquello que alcanzó. Beaboteach Bashem, la persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu, Batuach minamadvinu meacholaim, está completamente seguro de las enfermedades y de los dolores, que no los va a recibir. Ela aldere hakapará, sino que si llegan a venir, van a ser por capará, o sea, para expiar sus faltas, o las de otros, o las de generaciones si son tzadikim, o aldere hatemurá, porque haya que cambiar algo, haya que alterar algo. Enseguida voy a explicar que Moshe Katu, como está escrito, Vayafu Nearim, y en Yeshayahu dice, se fueron los jóvenes, Veigao se cansaron, Ubajurim Kashuli Kashelu, y los jóvenes se tropezaron. Beamar también allá en Yeshayah, Kove Hashem y Ahlifu Koach. Los que esperan en Hashem van a cambiar de fuerza. Kizoroot Reshain Tishabarna. Y también está escrito que los brazos de los perversos van a ser rotos. Pero vamos a explicar que esto de las enfermedades, porque si nosotros vemos, hay personas que son muy religiosas, se enferman, hay personas que no son religiosas, se enferman, hay personas que son religiosas, no se enferman, y otros que no son religiosos, tampoco se enferman. Como que la división no es como el Rab la está poniendo, que aquellos que se dedican a cosas mundanas pueden enfermarse y los que se dedican a cosas espirituales no se van a enfermar. Primero, en primer punto, existe algo así, que aquellos que se dedican a la Avodat Hashem no se van a enfermar, pero son niveles. Vamos a hablar niveles más simples nuestros. La persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu recibe las enfermedades como madde, como algo que tiene que venir, ya sea por capará o ya sea por temurá. Explican los mefarshim, los comentaristas al libro del Rab, que qué significa ela alderech capará, que por una capará, una expiación. Y explican le caparat avon, para poder, quiero hacer capará, expiar algún pecado. Alderech hatemurá, o que recibe las enfermedades por capará, por algún pecado que hizo, o por temurá. Temurá quiere decir leachlif olam omet beolam over, que se va a cambiar un mundo permanente por un mundo temporal. Que Moshe Matzanu berabenu akadosh Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, como encontramos con Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, שקיבלו על עצמם, שמצאנו שברבנו הקדוש, רבי אלעזר בן רבי שמעון, שקיבלו על עצמם, que recibieron sobre ellos, isurim, como está escrito en Baba Metzia, umilat temurá, la palabra temurá, sobelet od kavaná achat, tiene otra kavaná además, שהקדוש ברוך הוא מחליף הרעה הראויה לבוא, que הקדוש ברוך הוא cambia algo malo que podría venir, has bejalila, alador sobre toda una generación, lo cambia. ¿Por qué? Por los isurim del tzadik, por los dolores que puede llegar a tener un tzadik en esa generación. Sheal yedei isurav, que por medio de sus dolores, ador mitkaper, la generación es expiada, beagesirá mitbatelet, y la que será se anula. Como Yehezkel Anabí, como está escrito con respecto a Yehezkel Anabí, trae los ejemplos. O sea, uno escapará por los pecados de él mismo, entonces se recibe por amor los sufrimientos que vienen, para de esa manera tener expiación en este mundo, y cuando el alma se vaya al Olam Abba, solamente reciba recompensas. O por temurá, o sea, temurá, que se reciben isurim, por ejemplo, para mejorar espiritualmente,
O en vez de que caigan desgracias sobre una comunidad, entonces un jajam recibe sobre él isurim y que recaen sobre él dolores para que de esa manera no recaigan sobre los otros. Esa es la forma que un Boteach Bashem lo recibe, y lo que estamos diciendo no tiene ningún entendimiento, ni imposible que lo entienda alguien como el alquimista, que tiene miedo de las enfermedades. Incluso hoy día, que estamos ya avanzados en medicina, etc., las personas buscan precisamente cómo estar sanos, y es correcto que así sea, y cuando están enfermos les cuesta mucho conectar la enfermedad con la capará o la temurá. Y eso es algo que las personas que quieren elevar su vida a un nivel de valores muchísimo más fuerte, necesario que tengamos presente. Que hay a veces que se reciben dolores por capará para de esa manera borrar los pecados cometidos, o temurá, que los recibe él por otro o por un grupo. Y eso también es parte de Avodat Hashem. Eso es una cosa que hace al Boteach Bashem, a la persona que tiene Bitajón en Akadosh Baruj Hu, lo hace estar más arriba en general del alquimista que tiene mucho temor a enfermarse. Ok, vamos a quedar hasta acá con el repaso de la midá, de la diferencia número 4, 5 y 6. Y espero ya la próxima clase terminar con hasta las 10. Ahora, de los que hemos estudiado o de las cosas que hemos conversado, me gustaría que si hay preguntas o acotaciones, que son temas de pensamiento, por favor los pueden realizar.